Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast El Tabernáculo. Yo soy Argenis. Yo soy Bey. Yo soy Natacha. Y yo soy Aldo. Muchísimas gracias por conectarte en este episodio. Esperamos que sea de gran bendición y esperamos que realmente active en ti el deseo de continuar perseverando en la fe. Porque básicamente es parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy. De por qué muchas de las personas que hoy en día están asistiendo a la iglesia o han sido conocedores de las cosas de Dios han decidido voltear su mirada al contrario de lo que el Señor dice. O sea, ¿por qué no continúan perseverando y por qué abandonan su fe? Nosotros tenemos varias teorías porque a nivel práctico tenemos opiniones y la verdad es que no quiere decir que todas nuestras opiniones sean las más certeras, pero si están fundamentadas en la palabra puede que de verdad den luz a que esas personas una vez más vuelvan al redil y se junten en la comunidad de los santos y continúen perseverando al llamado que Dios ha hecho en sus vidas. Como mencioné, muchas teorías hay al respecto. Una de las que a mí me menciona la palabra y es parte del verso, un pasaje que quiero leer, y dice Mateo capítulo 24, verso 11 en adelante. Perdón, vamos a leer desde el verso 10, que dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y donde viene la esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Esa es la exhortación que nos hace nuestro Señor. Y como dice el pasaje anteriormente, el Señor Jesús hablando acerca del final de los tiempos, está diciendo que en estos tiempos por los cuales estamos viviendo hoy en día, el amor de muchos se enfriará. ¿Debido a qué? Debido a falsos profetas que han estado engañando al pueblo. Entonces, la primera teoría que yo quiero soltar, si ustedes quieren abordar en esto o presentar alguna otra, es que la gente se está apartando, se está alejando de la fe, es porque están siendo engañados por estas personas, estas iglesias que no están predicando a Cristo, que están desviadas del propósito del Señor y por lo tanto están haciendo que la gente voltee la mirada al lugar contrario, que no es nuestra esperanza, que es Cristo. Entonces, eso lo suelto allí diciendo, bueno, pienso que número uno, una de las cosas que hacen que las personas se aparten es la falta de la predicación de Cristo en las iglesias. Sí, a mí en lo personal, ese tema, ahorita lo estábamos hablando hace un segundo, me enferma. O sea, me enferma porque aparte de que nosotros, esta generación, pues tenemos la bendición y no tan bendición de tener redes sociales 24/7 y ver cada cosa que te imaginas y que no te imaginas sí, también. Entonces, sí, tenemos mucho acceso a, pues, a las prédicas de pastores que postean sus prédicas y están muy alejadas de la palabra de Dios. Y claro, nosotros como cristianos, yo estaba hablando de hecho ahorita que yo dije, o sea, si tú de verdad no pones tu corazón en Cristo y empiezas a escuchar todas estas cosas que se están predicando hoy en día, que son tan alejadas y apartadas de Dios, y no mantienes tu fe firme, o sea, es muy fácil de caer en esto, decir, o sea, que está pasando en este mundo, pues en el mundo cristiano, que se está predicando cosas que no son, pero tú estás dando la respuesta. O sea, estamos en los últimos tiempos y en estos tiempos, pues el enemigo está ansioso de que cada persona, pues, no le llegue la palabra correcta, malinterpreten la palabra, y pastores, pues, que están apartados de Dios, siendo pastores, teniendo el altar y la bendición que Dios te ha dado para llegar a mucha gente, estás predicando todo lo contrario de la palabra. Y sí, de verdad, por lo menos a mí es un tema que a mí me enferma, me da tristeza, me baja los ánimos, porque sí, pues conozco mucha gente que habla de los cristianos según este tipo de contenido que ven en redes. Y bueno, y ahí nos podemos ir al otro extremo, que es que nosotros como cristianos pues tenemos la palabra de Dios y para eso la dejó Dios, para que nosotros escudriñemos su palabra, nos metamos en ella, nos sumerjamos y para que nadie nos engañe, dice la palabra, para que nadie pueda engañarnos. Pero eso lo podemos saber tal vez nosotros que entendemos y sabemos la palabra, pero los que no echaron raíces o no tienen las raíces profundas, es difícil para ellos. Entonces, pues sí, es para las dos partes. Si eres un cristiano que tal vez creciste en el evangelio pero te apartaste de él, que tu primera fuente y la única verdad sea la palabra, cuando dudes de alguien,
vayas corriendo a la palabra y que ningún cristiano ni ningún testimonio de nadie te aparte de Dios. O sea, yo pienso que eso para mí es algo que es bien importante. Sí, yo, como tú dices, el tema del desconocimiento. Cuando tú no conoces la palabra, es muy fácil que venga cualquiera y te engañe. Y, por ejemplo, yo he visto a muchas personas, o uno escucha a muchas personas, cuando uno tiene debate sobre ciertas cosas de la palabra o maneras de llevar una iglesia o cosas así, si tu iglesia es diferente, muy diferente a la de la otra persona, tienden a hacerse como dos bandos y es como que cada quien piensa que lo correcto es lo que hacen en mi iglesia. Pero yo pienso que más allá de eso es que todos tenemos que, si todos creemos en el mismo Dios, todos tenemos que coincidir en eso, porque la palabra es una sola. La palabra no es que son varias Biblias dependiendo de tu iglesia, dependiendo de tu denominación, etc. No, la palabra es una sola y es una sola, un solo entendimiento, una sola verdad, exactamente. Pero en el transcurso de la vida, de los años, de todos los tiempos, el hombre ha viciado las prácticas en la iglesia. Y a veces cuando uno no ha visto más allá porque no te interesa o porque no buscas, cuando tú siempre has estado en un solo lugar y has visto una sola enseñanza, una sola manera de llevar las cosas o de presentar el evangelio, etc., para ti eso es lo normal. Y muchas veces hay muchas iglesias que se ha como inculcado a las personas como ese evangelio donde las personas no son pasivas, como que la gente no busca, sino que nada más se quedan con lo que dice el predicador el domingo en la iglesia y no escudriñan más allá, sino que tú hablas a través de lo que tú escuchaste y ya, no a través de lo que tú leíste en la palabra de Dios. Entonces, si yo escucho a alguien, pero yo no lo filtro con la palabra de Dios, entonces ¿cómo yo sé que esa persona me está diciendo, cómo sé yo que está diciendo la verdad? ¿Cómo sé yo que esa persona está interpretando de verdad? Y sabemos que el Espíritu Santo, cuando nosotros leemos y le pedimos al Espíritu Santo que de verdad nos dé entendimiento para poder interpretar lo que nos está tratando de decir en la palabra, o sea, es algo del Espíritu Santo contigo. Entonces, a veces las personas se cierran a escuchar como, no sé, un entendimiento, una manera de explicar de otra persona sobre algún tema, porque ya lo tienen tan arraigado en ellos, que están completamente cerrados y piensan que es así y punto y nadie lo saca de ahí. Así sea, o sea, quítate el velo de tus ojos, deja la religiosidad y date la oportunidad de verdad, o sea, ver más allá. No te cierres en que esto es lo único que existe o estas prácticas están bien, porque, o sea, ahorita con tanta, como tú dijiste, las redes sociales, el internet, tanta información que tienes por tantos lugares, ¿cómo no te das la oportunidad de verdad investigar o de verdad aceptar? Porque yo creo que a veces sí duele el aceptar que quizás estuviste engañado mucho tiempo de tu vida. O como ahora yo a estas alturas, después que yo tengo, qué sé yo, 20 años, 15 años, pensando de una manera, ahora como yo cambio. O sea, cómo yo doy ese paso o cómo yo acepto por mí misma que, mira, estaba equivocada. Y eso no significa que no creías en Dios, sino que quizás no lo conocías bien, quizás no conocías quién era Jesús, sino era un Jesús que te decía alguien que era de una manera. Cada domingo. Ajá. Es que ese es el problema. Muchas personas, tú ves que pueden tener muchos años en la iglesia y son personas que tú lo ves fieles porque van cada domingo a la iglesia y ellas siguen a un pastor, muchas personas siguen a un pastor y todo lo que diga ese pastor es sí, amén. Pero muchas de esas personas no tienen una comunión con Dios como tal, no estudian la palabra y es ahí donde muchas personas caen en doctrinas que están muy alejadas de Dios. O muchas personas se dan cuenta que hay cosas, que no te voy a decir que todo lo que le enseñan está apartado de la palabra de Dios,
pero sí hay muchas cosas que ellos no se toman el momento como para decir, ya va, si la palabra de Dios dice esto y él está diciendo esto, eso no concuerda. Entonces, por eso es que uno siempre tiene que estudiar la palabra de Dios cuando tú vayas a tu iglesia y ir con tu Biblia, que cada vez que digan, que hablen acerca de algo, tú sepas, mira, no, esto que él está diciendo, esto no parece la palabra de Dios, o esto contradice la palabra de Dios. Y cuando las palabras de algún pastor o de algún predicador contradicen la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Entonces, ese es el problema. Por eso también que hay muchas falsas doctrinas, porque lo sacan fuera de contexto, se crean otras denominaciones, pero también porque la sacan fuera de contexto, hay muchos versículos, y entonces cuando las personas que están en la iglesia recibiendo la palabra, caen en eso y se adoctrinan porque no estudian la palabra, no tienen una relación con el Señor. Yo quería leer un versículo que dice algo acerca de eso. Primera de Timoteo 4:1, ¿tú lo leíste? No, ¿Verdad? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, es tal cual, la persona sigue esas enseñanzas de humanos, pero no siguen la verdad de Cristo, no siguen la enseñanza de Cristo porque no están metidos en la palabra, de lleno ni en una relación con Dios. Sí, y yo pienso que obviamente personas se equivocan, es decir, puede que en algún momento una vez se equivocó, no estudió correctamente o no lo interpretó de la manera correcta, y eso no está, o sea, no estoy diciendo que esté bien, pero no está mal si pasó una vez. Pero si tú ves que constantemente la prédica que están dando no va con tu palabra, o sea, con la palabra de Dios, está alejado de eso, ahí sí cuestiónate dónde estás parado. O lo menos que hablan es la palabra de Dios. Exacto, sí, porque puede que vayas un domingo a la iglesia y hablaron y nunca se dijo un versículo, también pasa. Pero no estamos aquí como que exponiendo eso porque también sí somos humanos, nosotros mismos aquí podemos equivocarnos, decir tal vez algo que no es correcto y está bien, somos humanos, nosotros no somos perfectos. Pero cuando si tú ves que constantemente tú estás yendo a un lugar a buscar de la palabra de Dios, pero como dice Eduardo, vas sin la palabra, o sea, sin tu Biblia, sin realmente querer entender lo que hay dentro de ella, y como en estos días un pastor dijo, cuando ustedes se vayan a su casa, abran, anoten los versículos y tal vez si no lo hacen aquí, váyanse a su casa y abran la Biblia, y allí ustedes tienen el derecho de estudiar, eso ustedes pueden, eso es parte de la vida del cristiano. Entonces eso, o sea, tal vez si en la prédica no quisiste ponerte a leer, sino que nada más escucharte, concentrarte o no escribir, por lo menos llévate esos versículos a tu casa y escudriñalo entre semana, que estoy segura que Dios ahí en la intimidad de tu casa, de tu sala, de tu cuarto, va a poner algo dentro de ti totalmente diferente que tal vez hasta el mismo servicio. Sí, eso va muchísimo con el apóstol Pablo cuando él estuvo en Berea. No sé si se recuerdan que cuando él nos mencionó la palabra, que cuando él se encontró en esta ciudad, en Berea, todos los de la ciudad, cuando él estaba predicando el Evangelio de Cristo, estaban examinando cada una de las cosas que Pablo estaba diciendo. Es decir, cuál era el Evangelio que Pablo estaba predicando. Era basado obviamente en el cumplimiento de las profecías que ya estaban ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Cuando Pablo empieza a predicar que Jesucristo era el cumplimiento de las promesas de Dios ya hechas a través de los profetas y los reyes en el Antiguo Testamento, entonces los de Berea empezaron a examinar, vamos a ver si es verdad que este hombre está diciendo lo que es. Y al examinar, se convirtieron a Cristo porque vieron que lo que Pablo estaba diciendo coincidía con lo que estaba en la palabra. Y Pablo dice, bienaventurados son, bendecidos, hacen bien en examinar las cosas que yo estoy diciendo. Porque hacemos bien cuando examinamos lo que las otras personas están diciendo. Aquí acabamos de mencionar una cita, tú lo dijiste, somos humanos. Si ustedes quieren escudriñarlo un poquito más, háganlo. Porque bienaventurados somos cuando cuestionamos de una manera santa. Es decir, cuando cuestionamos a la luz de las Escrituras. Entonces nosotros cada vez que escuchamos una prédica, tenemos la responsabilidad personal de poder ir un poquito más allá y entender si la persona, lo que nos predicaron realmente era un mensaje que venía de parte de Dios. Y tú lo dijiste, ese mensaje no está alineado con las cosas, con lo que dice el Señor en su palabra, entonces no viene de parte de Dios. Y estás en tu derecho a cuestionarlo, porque esa es la realidad.
yo soy un fiel creyente, a mí me incomoda muchísimo, por decirlo así, las iglesias oscuras, oscuras en el sentido de que la gente que está en la audiencia no puede leer la palabra. Yo sé que hoy hay las aplicaciones, la gente usa la Biblia de su teléfono, etcétera, etcétera. Pero a mí personalmente, a mí me incomoda un poco cuando yo sé que las personas que están en a la audiencia no tienen la capacidad de abrir su Biblia y empezar a examinar. También entiendo que no todo el mundo lo hace. Si hay gente que si hay gente que lo hace, excelente, pero si hay gente que no lo hace y anota sus versículos y después se lo lleva, vaya y hágalo. Pero yo pienso que la iglesia como estructura deberíamos proveerle a la gente la capacidad de que estén examinando la predicación en vivo, automáticamente en el momento que se lo estás diciendo. Y hoy en día podemos ver como muchas iglesias se enfocan más en el espectáculo, en la presentación, en que la gente se lleva una experiencia espectacular, porque entonces se van pensando en la experiencia que me gustó emocionalmente, pero no me voy pensando en cuestionar lo que realmente se me predicó, de si realmente estaba asociado con las cosas que dice el Señor en su palabra, y yo tengo un conflicto con eso. Claro, porque es que ahí tú dices, pasa que ese es el detalle, que cuando nosotros no estamos claros a qué vamos, que a lo que vamos es a buscar a Cristo, a escuchar la palabra de Dios, entonces tú como que vas buscando otra cosa que no tienes que buscar, porque tú no estás yendo a un concierto, tú no estás yendo a ver un espectáculo o estás viendo una presentación, exacto. Tú vas es a escuchar la palabra de Dios y a adorar a Dios. Entonces cuando vamos con las ideas incorrectas, nos pasan muchas veces esas cosas. Y obviamente mucho menos te vas a cuestionar lo que se está predicando, porque yo no voy a como principalmente a escuchar eso, porque hay mucha gente que sí le gusta ir a porque hay iglesias que tienen unos worship que son espectaculares, o sea, que son wow. Y mucha gente va a escuchar eso, ¿sabes? Y ya. Y es como ay, me gusta esta experiencia los domingos, ¿sabes? Y no va más allá. Sí. Pero cuando yo pienso en esas cosas, cuando estaba estudiando, llegué a la parábola del sembrador. Que yo dije, wow, sí, o sea, queda perfecto, porque la parábola del sembrador, esta parábola la habló Jesús, y él la divide en 4 tipos de tierras, que somos las personas, o sea, todas las personas somos un tipo de tierra. Y yo, como analizando un poquito más, yo pienso que quizás en ocasiones hemos sido quizás eso, las 4. Sí, como o que en las esta 4 temporada, o alguna de ajá, como que en esta temporada he sido más, sí. no sé, la semilla que cayó en el camino, quizás en otra temporada fui la de espino, quizás después la de pedregal, y bueno, y te sientes en este momento que eres la tierra buena, qué bueno, y que sigamos todos perseverando, tratando de seguir siendo esa tierra buena y dar fruto en nuestra vida como cristianos. Y esta parábola la pueden conseguir en Mateo 13, del 1 al 23. Y, por ejemplo, dice que la semilla que cayó en el camino son las personas que son de corazón duro. Y son los que escuchan la palabra, pero no entienden ni reciben. Y por lo tanto viene el enemigo y le arrebata la palabra antes de que den fruto. La semilla que cae en el pedregal son aquellas personas que son de corazón superficial. Y son estas personas que escuchan con gozo al inicio, pero no tienen la raíz. Y cuando vienen las pruebas y las dificultades, abandonan la fe. Luego tenemos entre espinos, la piedra que cayó en los espinos, que esta es las personas de corazón dividido, que son esas personas que escuchan, pero vienen las preocupaciones, el amor al dinero y los deseos del mundo, y vienen y ahogan la palabra. Y no llegan a dar fruto tampoco. Y por último está la semilla que cayó en buena tierra, que son aquellas personas que tienen un corazón receptivo, y son las personas que escuchan, entienden la palabra, obedecen y perseveran y dan fruto abundante en su vida. Y yo dije, wow, porque, como dije antes, yo siento que sí he sido diferentes tipos de tierra en diferentes etapas de mi vida,
pero qué bueno que llegues como a ese momento de tu vida y que seas consciente de verdad, mira, yo quiero ser buena tierra. O sea, ser obediente, como dice ahí la palabra, ser obediente y que eso a su vez traiga el fruto y que uno lo pueda experimentar y que eso te apasione tanto que quieras seguir perseverando en tu vida cristiana y de conocer a Cristo. Y también siento que cuando tú llegas a ese punto es porque de verdad se te han caído muchos velos espirituales, porque a mí me ha pasado, o sea, tantas cosas que yo he visto en el mundo cristiano y que también he tenido muchos amigos en el mundo cristiano, que, o sea, porque los he conocido en la iglesia y uno va viendo gente que viene y va. Pero a mí los que me duelen de verdad es como esas personas que por ejemplo, se van de una iglesia y dejaron de ser cristianos. Eso para mí es como, wow, o sea, qué mal, porque si una persona se va por lo que haya pasado en la iglesia y va, pero te vas igualito, estás perseverando. Esa es la idea. Porque cosas pasan, somos humanos. Ahí Jesús se adelantó. A mí me encanta de pana. La Biblia es increíble porque eso fue en el comienzo de la iglesia, Jesús predicándole a sus propios apóstoles, Sí. y ya él sabía todo. O sea, como él ya se fue adelantando, explicándoles todo lo que iba a pasar. Y eso que él le explicó ahí, se veía al principio de la iglesia y ahorita se sigue viendo. Sí. O sea, es increíble. Jesús, o sea, él sabía todo. Sí. De pana, es muy brutal. Y otra cosa que, aparte que él explica ahí, 4 tipos de personas que se apartaban de la iglesia. De la fe. Sí, también podemos ver ahorita en la actualidad que hay muchísimas cosas más. Vemos personas que se van por decepciones, peleando de repente con algún hermano en la iglesia, por que no sintieron apoyo en un momento de dificultad, por ejemplo, también. Como si estaban en un momento de que no tenían, por decirte, un trabajo o no tenían cómo comer o algún familiar enfermo, muchas personas quizás no sienten ese apoyo en ese momento y se van decepcionadas a la iglesia. Esos son temas muy comunes. Sí, son delicados, porque Ahora, yo siempre le digo a gente como que cuando la gente está pasando por situaciones así como las que tú dices, es como una línea muy, muy delgada en la que la persona se decepcione y se quiera ir, pero como yo dije ahorita, el tema es que tu problema con la otra persona como que trasciende más allá y tú lo ves como Dios no existe. Como, pero porque si esta persona es así, entonces si la gente es así en la iglesia, entonces Dios no existe. Y yo lo que digo es como, tú nunca puedes, o sea, tú tienes que entender que todos somos seres humanos. No importa lo que hagamos, somos seres humanos y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Y nos equivocamos. Y a veces uno reacciona de una mala manera, o quizás el otro se lo tomó de una mala manera que quizás uno no tenía la intención, pero el otro lo tomó mal. Y entonces resulta que eso fue la gota que rebosó el vaso para esa persona. Pero cuando no sabemos dónde está parada esa persona, resulta que esa persona, eso fue lo que hizo que se apartara de Dios. Pero claro, tú dices, ok, si esa persona se apartó de Dios porque por una situación como la que estoy diciendo, obviamente esa persona no estaba bien fundamentada ni estaba, no conocía a Jesús. Porque si tú conoces a Jesús, sabemos que nos equivocamos y, ajá. Sí, como personas, pues, obviamente nos equivocamos. También pienso en personas que no tuvieron una respuesta inmediata de parte de Dios y también se apartan, o si alguien estuvo enfermo y la persona partió y no la sanó, también se apartan. Sí. Circunstancias de la vida que pueden ser millones ahorita que no se me pasan por la mente, se apartan y eso es tal cual, que no echaron raíces. Y es importante que o sea, con gracia, mejor dicho, no sin juicio, porque ya la palabra sin juicio también me choca, como que sin gracia, o sea, sentamos nosotros gracias hacia esas personas que de una u otra circunstancia se sintieron que Dios no estuvo. Y también si tú sabes que esa persona pasó por eso, ser ese apoyo. O sea, ser ese apoyo de que ese hermano, esa iglesia, o sea, nosotros somos la iglesia, esa iglesia que tal vez
él no sintió la respuesta de Dios inmediata o no, el milagro que para él era el milagro, para Dios era su voluntad, no sucedió. Y ser tú esa persona que abraza a esa persona. Y lo digo porque yo estuve allí un tiempo y sí, como yo siempre digo y lo he dicho 1000 veces aquí, yo duré 2 días molesta con Dios y Él es mi Padre y Él me ama y Él lo sabe y yo nunca lo he ocultado, pero yo sé que Él en su infinita misericordia, o sea, no me deja, no me va a dejar ni que yo haga lo que haga, ni que yo piense lo que yo piense. Y así como lo hace conmigo, lo hace con cualquiera. Entonces Dios siempre permanece. El que se aleja eres tú. Él no se va. Sí, exacto. Entonces, cónchale, abraza siempre la verdad de Cristo. Sí, como que no hay una razón por la cual tú te puedas alejar por lo que te haya hecho una persona. Porque mientras tú conozcas a Jesús y tú sabes que Él siempre está contigo, que Él siempre te va a cuidar, que Él siempre es bueno, así su voluntad no sea la nuestra voluntad, no tienes por qué preocuparte. O sea, es un proceso, es un momento, una circunstancia, pero más adelante vas a ver que eso era por tu bien. Pero nunca, pase lo que te pase, de verdad, siempre pon tu mirada en Jesús. Nunca pongas la mirada en el hombre, nunca pongas la mirada en las situaciones, siempre pon tu mirada en Jesús porque Él es el único que puede cambiar tu vida, es el único que tiene el poder de hacerlo, es el único que es tu salvador. O sea, como lo hablamos en uno de los episodios, es tu salvador, es el que nos dio vida nueva, en el que volvimos a nacer, el que nos perdonó nuestros pecados, el que nos da la promesa de cuando partamos vamos a vivir la vida eterna adorándole. Entonces, siempre recuerda eso, cuando te pasen cosas, siempre recuerda eso. Por eso, pon tu mirada en Él. No pongas tu mirada en las personas, no pongas tu mirada en las situaciones. Pon siempre tu mirada en Él porque Él es el único que nos va a dar la esperanza, la valentía, Él nos va a ayudar, es tu único socorro, tu pronto socorro, o sea, todo. Él es el que te ama, Él es tu Padre y en el único que nos tenemos que refugiar. Esa es la respuesta para todo lo que estamos discutiendo en el día de hoy, es que Jesús es la única respuesta, Jesús es la única solución, Jesús es la única salida, Él es el único que nos salva, que nos redime, y si en las iglesias no te están predicando a este Jesús, como lo mencionaste, entonces tienes que buscar otro lugar donde congregarte, y si se convierte en algo constante, como tú mencionaste al principio, así personas y darle una segunda oportunidad y quizá una tercera y ahí vamos viendo. Pero si se hace algo constante y que la persona continuamente sigue haciendo las mismas cosas que no se alinean con la palabra, entonces sí tenemos que buscar otro lugar donde irnos, pero siempre con la certeza de que no podemos apartarnos de Jesús, de que Jesús es siempre la única respuesta. A mí me encanta cuando Jesús le dio la promesa del Espíritu Santo a los discípulos, cuando ya estaba ascendiendo al cielo. Le dice que le está dando las instrucciones de que vayan a Jerusalén y les dice, y recibirán poder cuando hayan recibido al Espíritu Santo, pero lo recibirán para dar testimonio de Él. O sea, la respuesta de todas las cosas que vamos a hacer por el Espíritu es dar testimonio acerca del Evangelio de Cristo. Y todas las cosas que hagamos para el Señor tienen que alinearse con la palabra. Yo siempre lo digo de esta manera, nosotros no podemos analizar nuestra vida ni la vida de otras personas a la luz de nuestras propias opiniones. Y quise decir, no podemos analizar la Biblia según nuestras opiniones y nuestra manera de vivir, sino que examinar nuestras vidas en base a lo que dice el Señor en su palabra. Porque este es el fundamento, este es el Evangelio, aquí es donde está predicado la respuesta de Dios para todas las cosas que nosotros vamos a vivir. Por lo tanto, nosotros tenemos que agarrar lo que dice aquí y aplicarlo a nuestra vida, no aplicarle a nuestra vida a lo que nosotros encontramos en la Biblia, porque no tiene sentido. Y muchas veces lo que pasa con estas personas que no echan raíces es porque ellos están buscando una respuesta de Dios basada en sus propias opiniones, en sus propios planes. En este día estaba hablando con un amigo que me decía, le estaba presentando el Evangelio. Y le decía, no, que tienes que darle la oportunidad al Señor de que toque tu vida, de que Él haga cosas contigo. Y la respuesta de él fue, yo le he dado su chance. Y me da risa porque al decirme, yo le he dado su chance, entendí como que bueno, y no hizo lo que yo quería, Sí. y entonces yo no le voy a seguir dando su chance. Y lo que yo le dije es que no funciona así. ¿Tú crees que el Dios eterno, el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, lo invisible y lo visible,
el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿tú crees que Él se va a mover por lo que tú quieres? Así porque tú le diste un Te voy a dar una último. oportunidad. Te voy a dar un Última chance. oportunidad. No funciona así. Nosotros somos dichosos de que el Señor nos ame tanto, de que Él por supuesto que conoce nuestros deseos y Él quiere cumplir los deseos de nuestro corazón siempre y cuando se alineen con sus planes para nuestras vidas. Sí. Y esa es la realidad del Señor para nosotros. La exhortación para esas personas que no están perseverando debido a que se encuentran en este tipo de iglesia, en este tipo de situaciones, es vean a Jesús, reciban al Espíritu Santo, que es el que da testimonio del Señor y el que nos da a nosotros el discernimiento y el entendimiento de poder observar que a cada paso que damos y si se alinea con el Señor. Y así poder vivir la vida piadosa que todos queremos, que todos deseamos, que todos esperamos, que va a traer como última recompensa, nos dice la palabra, la vida eterna con el Padre. Imagínense. ¿Ya? Yo dije todo. ¿Sí? Sí, yo también. Sí, exacto, pongan su mirada en Jesús. O sea, es lo único que tienen que hacer, su mirada en Jesús. No pongas tu mirada, como ya lo dije, en las personas, en las situaciones. Y tú verás cómo las cosas van a ir cambiando, cómo Dios te va a ir preparando y mostrando el camino. Vas a ir viendo cómo tu vida va a ir cambiando, porque obviamente tienes un cambio de mentalidad cuando pones solo tu mirada en Él. Y te invito a eso y que crezcas en comunión con Cristo cada día de tu vida, que eso sea lo número uno, lo principal para ti. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Sí, en un próximo episodio. Gracias por quedarse, gracias por compartir con nosotros. Recuerden que... Ya, yo quería leer un último versículo. Sorry. Sí, bueno, aparte de lo que dijiste, debemos cuidar nuestra fe, Sí. mantenernos en una relación con el Señor, leer su palabra, acercarnos a Él, no seguir a humanos, sino seguir a Cristo, tratar de apartar de nosotros las falsas doctrinas, o sea, escudriñando la palabra, no amando al mundo, que eso es muy importante. Sí, buen punto. Ni al dinero tampoco, porque eso nos aleja de Dios. Aunque el dinero sirva para muchas cosas, eso nos aparta del amor de Dios. Y quería leer Hebreos 10, 23 al 25, que dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí en esta iglesia del Tabernacle Podcast, nosotros creemos, digo iglesia porque ya lo hemos mencionado otras veces, cada uno de nosotros, representamos lo que es el templo del Espíritu Santo como bendición que nos ha dado nuestro Señor. Y nosotros creemos fielmente que el día se acerca. Estamos con nuestras lámparas encendidas, como nos manda estar el Señor. Sabemos que desde el primer siglo de la iglesia, todos los que han creído fielmente en el Señor han creído que la hora está cerca, y nosotros también lo creemos, fielmente creemos, esperamos a nuestro Señor. Y si somos, como yo siempre lo dije hace poco, la generación privilegiada que va a ver al Señor, cuéntame aquí, porque eso es lo que quiero estar, ahí es donde quiero estar. Así que nada, con eso lo dejamos y bueno. Ahora sí, Frank, sorry. Ahora sí, muchachos, ahora sí. Bueno, gracias otra vez, gracias por estar con nosotros, gracias por ver los episodios. Una vez más, como siempre lo decimos, esperamos que esto sea de gran bendición para ustedes, así como siempre es de bendición para nosotros cada vez que tenemos estas conversaciones y hacemos los episodios. Si quieres comunicarte con nosotros, no lo dudes, escríbenos por los comentarios, puedes ir a Instagram y enviar un mensaje directo como quieras. Recuerda suscribirte, encender la campanita, darle like y compartir a todas aquellas personas que tú creas que necesiten este episodio. Muchas gracias. Bye. Bye.